Es un sentimiento imparable que nace en la tierra, llega el sol. Somos un tren de sueños, imposible de detener. La pesadilla llegó a su fin. Empecemos a dibujar el porvenir. Yo quiero a Luis allá, mi presidenta de verdad. Por el bien de todos va, la vida siempre vencerá. Yo quiero a Luis allá, Ecuador renacerá. Presidenta por la paz, se siente la felicidad. Yo quiero a Luis allá, mi presidenta de verdad. Por el bien de todos va, un sentimiento que nos abraza. Yo quiero a Luis allá, y yo quiero ir a votar para que gane la bondad. Por el bien de todos, por el bien de todas. Quiero a Luis allá, quiero a Luis allá, por el bien de todos, por el bien de todas. Quiero a Luis allá, quiero a Luis allá. Por el bien de todos, Luisa Presidenta. Para Luisa y para nuestros estudiantes y moderadores, María José Donoso e Israel Araque, quienes son los anfitriones de este evento y a quienes les doy la más cordial bienvenida. Es un sentimiento imparable que nace en la tierra, llega el sol. Somos un tren de sueños. Perfecto, muchas gracias. La pesadilla llegó a su fin. Empecemos a dibujar el porvenir. Yo quiero... Soy parte de esta universidad, soy graduada de esta universidad y estuve aquí desde el día en que se inauguró el campus. Cuando construíamos este auditorio, nunca me imaginé estar aquí delante de todos ustedes en este auditorio que con mucho esfuerzo se iba haciendo cada una de las fases de esta universidad, muchísimos años atrás, a la cual también le debo tanto, y fui becada, trabajé con el canciller Marcelo Fernández, una gran experiencia. Teníamos puntos de vista muy distintos, por lo cual discutíamos mucho, pero siempre en el absoluto respeto y cariño. Le dediqué mi tesis de grado también por todo el apoyo que recibí de esta universidad, de él como jefe también, y como una persona de la cual aprendí muchísimo, la discusión de los temas en los que no concuerdas, pero con absoluta altura, como debe de ser en la academia, contraponiendo ideas. Así que aquí me formé en los últimos años de mi carrera, donde, como bien decía el decano, también era madre, entonces a veces traía a mi hijo las tardes porque no tenía con quién dejarlo, los sábados a veces también a clases, así que le debo mucho a esta universidad por todo el apoyo y porque aquí me formé. Y como una anécdota, el día que yo defendía mi tesis de grado, yo hice mi tesis de grado sobre petróleos y yo defendía al Estado ecuatoriano en contra de la OXY, la Occidental Company, y el decano me dice, perdón, mi tutor, que fue mi tutor, y el tribunal me dice, bueno, usted va a ser abogada, ¿verdad? Y yo le digo, sí, me graduó aquí y voy a ser abogada. Y me dice, bueno, entonces usted le va a tocar defender muchos casos, ¿no? Y le digo, sí. Y su tesis es, y ojo que este era mi tutor, ¿no? Me dice, su tesis es en defensa del Estado ecuatoriano. Le digo, sí, por supuesto. Entonces yo esperaba que mi defensa fuera en base a lo que yo había hecho en toda mi tesis, que era defender al Estado ecuatoriano. Y me dice, bueno, pues como va a ser abogada, defienda a Occidental Company. Casi me muero. Porque era darle la vuelta a todo lo que yo había hecho en la tesis. Entonces,
Hace rato me puse a pensar así rapidísimo cómo hago, revisando en mi cabeza los artículos de la Constitución, de la ley. Bueno, lo logré, logré dar la vuelta contra lo que quería, pero logré y me gradué con 10. Así que es una de las experiencias que siempre cuento. Fue bastante difícil hacerlo, darle la vuelta a toda la estrategia y todo lo que había hecho, pero es parte de lo que había hecho. Qué gusto verlo aquí, economista. Hola, qué gusto. Alguien a quien yo quiero mucho, respeto, valoro. Qué gusto verlo aquí el día de hoy y compartir este espacio con usted. Mi gratitud siempre a esta universidad y a usted por todo el apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias, candidata. Bueno, vamos a la ronda de preguntas. Ahora sí, vamos a explicar un poco la dinámica. A través de esta semana, las diferentes escuelas y facultades, a través de sus estudiantes, han ya realizado las preguntas y las tenemos aquí, ¿sí? Son 10 preguntas. Primero empieza María José y así posteriormente. Por favor. Muchas gracias. Buenos días, señora candidata. La primera pregunta es del estudiante Jonathan Chuchilán, de la Escuela de Enfermería. Los servicios de salud estatales no tienen los implementos para su correcto funcionamiento, ya que el IES sufre una fuerte crisis de liquidez debido a que gobiernos de turno la han usado como la caja chica del Estado. ¿Qué va a hacer usted al respecto de este tema? Por favor, su respuesta. Gracias. A ver, primero, la Constitución de la República dice que la salud es pública, de calidad, gratuita y debe estar garantizada por el Estado. En principio, nadie se puede morir en un país, en las puertas de un hospital, o por no tener para pagar una medicina, una receta, una enfermedad. No hay economía, no hay una economía familiar de la clase media, de la mayoría de la población que resista a una buena enfermedad. Por lo tanto, debe ser cubierta por el Estado. Y la Constitución también te dice que el 4% del PIB tiene que estar destinado a salud. En cuanto al IES propiamente, el IES requiere, para sostenerse, es un sistema solidario, ¿no? Y requiere tener una base amplia de aportantes. El Ecuador tiene una base amplia de gente que necesita trabajar, de la población económicamente activa, y por lo tanto podríamos hacer sostenible el IES. Pero ¿qué ocurre ahora? Que no hay empleo, que hay un subempleo, un empleo no adecuado, y no existe afiliación al IES. No existe esa base fuerte de aportantes. Miren, en cuanto a que sea caja chica, yo les puedo decir que de la experiencia en el gobierno al que yo pertenecí, de la Revolución Ciudadana, nosotros hicimos que el IES funcione en cuanto a garantizar el acceso a la salud. Incluso se incrementó la afiliación voluntaria, porque en el IES tú encontrabas nuevos hospitales, nuevos centros de salud en todo el país, medicinas, equipamiento de primera, médicos de primera, y eso hizo que haya una amplia cantidad de aportantes que te permitía incluso dar créditos quirografarios, hipotecarios, incrementar los servicios de este sistema de seguridad y aumentar también las pensiones jubilares, tanto para lo que es los afiliados, los normales, ¿no? Pero también para el Seguro Social Campesino. En esto, ¿cómo lo sostienes al IES? Yo tengo gente que necesita trabajar. Los niveles de empleo inadecuado, subempleo, han aumentado. Si yo genero empleo adecuado, aumento la masa de aportantes y el IES se vuelve sostenible. Siempre se ha querido privatizar el IES, estoy totalmente en contra, lo he dicho en varias ocasiones. La medida no pasa por subir los años de jubilación. La medida eficiente para sostener el IES es aumentar la masa de aportantes, y eso lo hacemos generando empleo con afiliación al IES. Así garantizamos la atención en salud, pero también el contratar a los médicos que fueron despedidos y que son necesarios para dar la atención en salud, que hoy día no los hay, la adquisición de los medicamentos y de los insumos y dispositivos médicos. ¿Qué voy a hacer en esto? En todo el sistema de salud, tanto IES como Ministerio de Salud Pública, voy a hacer la adquisición
de medicamentos con una declaratoria de emergencia para hacerlo de manera urgente, máximo en los primeros 3 meses de gobierno. Adquisición de medicamentos por cerca de $200 millones para toda la red integrada de salud pública y adquisición de dispositivos e insumos por 110 millones, igual para toda la red de salud pública. Muchas gracias por su respuesta, candidata. ¿Qué acciones concretas tomará para reducir el hacinamiento carcelario en las penitenciarías y demás instituciones que se dedican a esta tarea? ¿Qué propone para reducir la delincuencia en el país? Bueno, aquí hay que hacer una distinción entre lo que es la delincuencia común y el crimen organizado. La delincuencia común está bastante vinculada a temas sociales, a empleo, a salud, a educación. Y el crimen organizado son estas mafias transnacionales. En cuanto a lo que es delincuencia común, cuando aumenta el desempleo, cuando aumenta la pobreza, aumenta la violencia y la delincuencia. Voy a poner, por ejemplo, jóvenes, ¿no? Tengo cerca de 250,000 jóvenes y niños que salieron del sistema educativo durante estos 6 últimos años y nunca volvieron al sistema educativo. Y ahí la pregunta es, ¿dónde están esos niños? Pero sabemos que muchos son presas de escuelas de crimen, niños que ya han sido encontrados con armamento, en sicariatos. Entonces, lo primero es quitar las barreras que impiden que los jóvenes estén ocupados en sus actividades educativas. La pobreza en el Ecuador se ha aumentado. Padres que tienen 2, 3, 4 niños y que les dicen, ok, yo te recibo al niño en la escuela, pero tienes que dar la cuota para arreglar las aulas, los útiles escolares, los uniformes. Entonces los padres encuentran ahí una barrera para enviar al niño porque ni siquiera tienen para comer. No tienen cómo mandar entonces a los jóvenes. Y si te piden eso por 4 niños o por 3 niños ya es imposible. O tienes que escoger a cuál envías a la escuela y a cuál no. Entonces, lo primero será eliminar esas barreras y hacer que los niños y los jóvenes regresen a las aulas de clase. Aulas de clase que van a tener que estar protegidas con cámaras de videovigilancia, con patrullaje, con seguridad, porque hay mucha delincuencia en torno a las aulas, a las unidades educativas públicas por lo menos. Los jóvenes que accedan a la universidad, darles una ocupación, porque si nuestros jóvenes están en casa sin tener cómo trabajar, sin tener cómo estudiar, probablemente pasando hambre en su casa y viendo violencia, son fácil presa también de bandas delictivas, ¿no? Donde tú les dices, quizás, por poner un ejemplo, ¿no? Mira, tú lleva este paquete aquí y tendrás para comer en tu casa. O tendrás algo que hacer las tardes, ¿no? Están desocupados. Volverlos a las aulas de clase, a los jóvenes, a los niños. Lo siguiente, generar empleo, ¿sí? Y vamos atacando causas generadoras de violencia. Eso para delincuencia común. Para crimen organizado y para todo tipo de delincuencia se requiere devolver el presupuesto a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, al ECU 911, a la función de justicia, para que puedan equiparse. A la policía y a todo lo que es el sistema de justicia se le quitó $3,000 millones. ¿Qué significa eso? Que no tuvieron el presupuesto necesario para adquisición de varios tipos de equipamientos, pero también hay subejecución presupuestaria. El año 2022 cerró con una subejecución presupuestaria alta en inversión. Se entregaron $200 millones para inversión en seguridad. De esos $200 millones, utilizaron 40 y 60 fueron devueltos al presupuesto general del Estado. Es decir, sí habían los recursos, pero no hubo, no sé si la voluntad o la capacidad de ejecutarlo. La Policía Nacional tenía asignado $17 millones y de esos $17 millones para inversión usaron 0.
Es decir, no solamente pasa por un tema económico y técnico, sino también por la voluntad política de hacer las cosas. Entonces aquí, con la experiencia que sí tenemos, hacer las compras públicas de los vehículos para el patrullaje, el 60% del parque automotor no vale, no funciona en la Policía Nacional. Llamas a la policía y resulta que no tienen chalecos, armamento, vehículos. Entonces lo primero será equipar a la fuerza pública, mientras también atiendes las causas sociales. Lo siguiente, el trabajo coordinado, Fuerzas Armadas, Policía Nacional. Lo siguiente, justicia. Tenemos más de 6,000 denuncias, de las cuales solamente el 8% se han resuelto. ¿Qué quiere decir eso? Impunidad. Y si yo veo que hay impunidad, pues yo sigo delinquiendo. Si yo veo que hay impunidad, yo ya no denuncio, porque corro más riesgo al denunciar, porque no hay un sistema de justicia que funcione. Y allí a los fiscales o a los jueces que estén trabajando en casos delicados, pues darles la protección a través de la policía para que puedan avanzar con las investigaciones y no corra riesgo también sus vidas. Pero a la vez la depuración en fuerza pública y en la función judicial para que puedan hacer los seguimientos de quiénes son esos malos elementos y sean separados de la función pública. Ahí vamos a ir controlando violencia y delincuencia. Y en cuanto a las cárceles, sí vamos a hacer una diferenciación entre aquellas personas que son detenidas por pensiones alimenticias y por temas de tránsito, para que no vayan a las mismas cárceles que están yendo los delincuentes por el tema de hacinamiento y por el tema de violencia interna. Cárceles especiales para estos tipos de delitos. No mezclar allí a los delincuentes por la ola de violencia que se ha dado al interior. Retomar el control de las cárceles. Actualmente, miren, el control de las cárceles le corresponde al presidente de la República, a través de la SNAI ahora mismo. No hay una política de rehabilitación social y tampoco hay control de las cárceles, pero el control de las cárceles, como hemos podido ver todos, la tienen las bandas delictivas. Filman hasta corridos, tienen piscinas de tilapia, a vista y paciencia de las autoridades y del Estado. Pues retomaremos el control de las cárceles, inhibidores de señal, filtros, pero también depuración, porque esto está pasando a vista y paciencia de la gente. En la cárcel no puedes entrar con aretes, no puedes entrar con cordones en los zapatos. ¿Cómo entra el armamento? ¿Cómo pasan los filtros? Es porque también está corrompido un sistema que permite que esto pase y son autoridades. La depuración. Entonces, el tema del crimen organizado no lo podemos hacer solos. Se requiere coordinación a nivel internacional. Las mafias vienen también de otros países y aquí hay el efecto cucaracha, que cuando otros países están controlando mucho la delincuencia, buscan otro país en el que alojarse donde no haya controles. Y así encontraron Ecuador y se alojaron en Ecuador porque había una ausencia de Estado. Al crimen organizado lo vamos a combatir con un Estado organizado y la cooperación internacional. Para lo que es la cooperación internacional, yo ya me he reunido con el embajador de Estados Unidos, embajadores de la Unión Europea, el embajador de Reino Unido, donde ya hay planes establecidos para combatir al crimen organizado y lo haremos en conjunto, en cooperación. La visión de país no es construir más cárceles, es construir más escuelas, más colegios, más hospitales, más infraestructura. Y eso se logra reduciendo la criminalidad. Nosotros fuimos el segundo país más seguro de Latinoamérica. Hoy estamos dentro de los 10 países más violentos del mundo y entre los más violentos de Latinoamérica. Ir hacia un país de paz es construir una base social sólida, generando empleo, acceso a salud, acceso a educación, porque son las causas generadoras de violencia y al mismo tiempo también un Estado presente con fuerza, con el apoyo y la coordinación de todos los sectores. Todo lo que es fuerza pública, desde el Ejecutivo, pero también la función judicial. Y esto no es interferencia de funciones, esto es coordinación. Las funciones del Estado estamos para coordinar entre nosotras, orientados a la política pública y a la visión de país que requerimos.
En cuanto a la penitenciaría del litoral, sí voy a hacer una nueva penitenciaría en el litoral porque más allá del hacinamiento ya está en una zona urbana y eso significa mucho peligro para todas las familias del entorno. Entonces, con el alcalde de Guayaquil ya estamos en este proyecto de ver otro sitio para construir la nueva penitenciaría alejada de un sector rural, perdón, de un sector urbano, en un sector rural. ¿De dónde saco los fondos? Construir esta cárcel me va a costar más de 120 millones de dólares. ¿Cómo lo financio? Los predios donde está ahorita la actual penitenciaría tienen un costo similar. Es decir, con la venta de ese predio yo tengo financiada la nueva penitenciaría. Gracias. Muchas gracias por su respuesta, candidata. La tercera pregunta es de la estudiante Pamela Calderón, de la Escuela de Fisioterapia. ¿Cómo desde su gobierno se garantizará más plazas de trabajo para personas recién graduadas de la universidad, tomando en cuenta que los empleos actualmente solicitan años de experiencia y eso es difícil de cumplir para los estudiantes que culminan sus estudios? Por favor, su respuesta. Gracias. En esto vamos a abrir un programa, Mi Primer Empleo, 2 programas, ¿no? El uno es Mi Primer Empleo, en donde vamos a trabajar de forma coordinada con la empresa privada. A la empresa privada la vamos a fortalecer con créditos productivos a baja tasa de interés a través de CFN, Banecuador, cooperativas. Y a la vez vamos a trabajar con este programa Mi Primer Empleo. ¿Qué significa? Que ellos contraten a un joven por un año, por medio tiempo, y ellos pagan la mitad del salario y la otra mitad del salario la asumimos nosotros como gobierno. Esto está planificado para cerca de 50,000 jóvenes en un año y medio, con un costo de 67.5 millones de dólares para el Estado. En forma conjunta, vamos dándoles esta oportunidad de Mi Primer Empleo a los jóvenes, con una remuneración para incluso reactivar la economía, con todos sus derechos laborales, afiliación al IES, por lo tanto también voy financiando el IES, y ellos van adquiriendo ya la capacitación que van necesitando, ¿no? Experiencia. Y el otro programa es, a través de Cenecit, vamos a hacer un banco de ideas donde los jóvenes puedan presentar su proyecto, su idea, y un emprendimiento, se califica este proyecto y se les otorga $5,000. $5,000 que no son reembolsables al Estado y que si los jóvenes se asocian pueden tener mucho más capital. Digamos que quieren ponerse un restaurante, ¿no? Hacen pues su plan estratégico de cómo van a montar este negocio y si son 5 pues tendrían $15,000 para que ellos puedan ya tener el financiamiento de su primer emprendimiento, que además igual esto sigue dinamizando economía, tendrán que contratar a alguien que les ayude, etcétera, ¿no? Esos son los 2 planes que tenemos en un inicio para fortalecer el primer empleo y el emprendimiento de los jóvenes. Muchas gracias por su respuesta, candidata. Brian Andrade, de Medicina, dice lo siguiente: ¿cómo garantiza el acceso de los ciudadanos a la educación superior ya de 4º nivel, refiriéndose a maestrías y demás estudios, en carreras obviamente de medicina, ingenierías y otras disciplinas? ¿Cómo usted promueve este tipo de inclusión académica? Ya, está como el debate. Para educación, primero voy a referirme a la educación pública. Hay 180 millones de dólares que se les quitó a las universidades y voy a devolver ese presupuesto a las universidades, pero ese presupuesto que se los devuelva va a estar atado a cupos, ¿no? Voy a citar un ejemplo. Me reuní con el rector de la Universidad de Guayaquil y él me manifestaba que tiene 40% de su capacidad instalada desocupada. Es decir, él puede recibir jóvenes allí. ¿Cuántos jóvenes? 10,000 jóvenes. ¿Qué necesita? Presupuesto. Entonces, perfecto, podríamos trabajar con él yo doy el presupuesto y ahí tengo 10,000 cupos para Guayas y sus alrededores. Además de la educación virtual, lo que nos dejó la pandemia es ese aprendizaje de la educación virtual o mixta, ¿no? Entre virtual y presencial. Eso para el acceso a la universidad
entre también institutos técnicos, tecnológicos, que se abrirían. Hay un déficit actualmente, hay 200,000 jóvenes que se quedaron fuera del sistema educativo. No hubo los suficientes cupos en estos últimos exámenes que dieron. Con lo que yo pretendo implementar, que son las carreras virtuales, el aumento del presupuesto y las carreras, los institutos técnicos y tecnológicos, tengo estimado en este año y medio pues cubrir 90,000 cupos universitarios. Pero también las becas. Por ejemplo, en medicina, que es una de las demandas más altas que tenemos, y que por un lado para educación, pero por otro lado también necesitamos especialistas en medicina. Necesitamos psicólogos, psiquiatras, aunque no lo crean, hay un déficit en psicólogos y psiquiatras en el sector público, anestesistas, emergenciólogos, especialidades, ¿no? Allí vamos a dar becas para 500 médicos, $20,000 por beca sería el costo estimado para que puedan formarse médicos. Eso, la pregunta era en cuanto a salud, ¿no? Y becas en general que se van a otorgar, esto me refiero, 500 son únicamente para medicina, ¿no? Pero se va a otorgar becas en general por un monto de 140 millones para los jóvenes que quieran seguir estudiando después del pregrado. Quieren después del pregrado acceder a una maestría o a un PhD, pues se otorgarán las becas también para el posgrado. Muchas gracias por su respuesta. La siguiente pregunta es de María José Corral, estudiante de la Escuela de Administración de Empresas. Tomando en cuenta que los suicidios en Ecuador han incrementado en adolescentes en los últimos 2 años, ¿cuál es su plan de gobierno para mejorar la salud mental de los ciudadanos? Sí, los problemas de salud mental han incrementado y, miren, después del feriado bancario, la migración dejó un alto índice de suicidios en los adolescentes que crecieron sin padres y hoy en Ecuador, desde mayo del 2021 a agosto del 2023, han migrado 280,000 ecuatorianos, ¿no? Y eso se puede transformar luego en problemas también sociales. En cuanto a la salud mental, voy a contratar 2,000 médicos, entre médicos, enfermeras y técnicos, personal de salud, 2,000, que fueron despedidos desde la pandemia, pero con especial énfasis en psicología y en psiquiatría. Y como les decía, hay un ligero déficit allí, por lo cual vamos a aplicar también la telemedicina. Digamos, si en Loja se requiere más turnos para psicología o psiquiatría, eso lo podemos hacer en telemedicina. La atención de psicología y psiquiatría a través de telemedicina, para que si el médico está, digamos, en Carchi y la necesidad en Loja, igual se le pueda asignar la atención necesaria. Muchas gracias, candidata. Andrés Borges, de Odontología, pregunta lo siguiente: ¿cómo planea promover la inclusión y la igualdad de género en el país? Bueno, lo primero para la igualdad de género y la inclusión es que seamos parte de la política pública y de la toma de decisiones. Ya hay leyes que te dicen que el 50% de participación política debe ser de mujeres, pero ustedes ven un gabinete ministerial en donde está la verdadera toma de decisiones, un ejecutivo que es el que dice ejecútese, hágase, asígnese, donde falta la presencia de mujeres en estos últimos 6 años, ha sido prácticamente nula la presencia de mujeres en la toma de decisiones. Entonces lo primero es así, que haya un gabinete ministerial donde esté integrado por mujeres, donde el Ministerio de la Mujer esté fortalecido con el presupuesto necesario para dar atención a las mujeres, donde haya líneas de crédito además especiales para las mujeres, mujeres cabeza de hogar, el impulsar a la mujer hacia la participación y la toma de decisiones, pero también debería ir hacia el sector privado, ¿no? Buscar esos espacios en los que nosotras seamos las cabezas y tomas de decisiones. Hemos demostrado a lo largo del tiempo, hemos estado en muchas luchas, y me voy a remontar a la Revolución Francesa, 1789, igualdad, fraternidad, libertad,
Las mujeres también fuimos partícipes de esa lucha, también fuimos partícipes de esa revolución. No ha habido revolución sin participación de mujeres, ni la independencia de nuestra América, pero no estuvimos nunca luego en esa igualdad, en esa libertad, en esa fraternidad, sino que nos tocó muchísimo luchar porque nos reconozcan como personas, porque podamos heredar, porque podamos votar, porque podamos tener igualdad de condiciones en los trabajos, en el acceso a un salario digno. Todo esto en la educación. La mujer tampoco podía acceder a la educación. Y ha sido una lucha histórica que las mujeres podamos pelearnos nuestro espacio con capacidad, con conocimiento, con formación. Cuando una mujer se equivoca, hay 500 personas encima. Y me van a disculpar los señores. Cuando un hombre se equivoca, no pasa nada. Pero si uno dice algo mal, es más duro. Así que las mujeres nos lo peleamos más fuerte. Y para mí, el estar aquí hoy día en la segunda vuelta como candidata a la presidencia de la República ya es un avance grande para las mujeres de mi país y para las mujeres de Latinoamérica. Y así tenemos que estar en todos los segmentos y sectores, en la toma de decisiones para construir la política pública en favor de las mujeres, que cuando digo las mujeres no es solamente nosotras, son nuestras familias, son nuestros hijos, porque en muchos casos somos cabeza de hogar y somos quienes impulsamos el desarrollo de nuestras familias y de la sociedad. Gracias. Muchas gracias por su respuesta. La siguiente pregunta es del estudiante Daniel Sánchez de la Escuela de Derecho. ¿Cómo serán las relaciones internacionales de Ecuador con el resto del mundo? ¿Nos limitaremos a países como Cuba y Venezuela o verdaderamente podremos abrirnos a diferentes países? Gracias. No sé por qué siempre me hacen esta pregunta. Las relaciones internacionales para mí por principio deben estar enmarcadas en lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El respeto a los pueblos y a la libre y autodeterminación de los pueblos. En el tema de Ecuador propiamente siempre hemos sido un país de paz, un país que busca la paz. Y en esto, en cuanto a mi país, yo ya he tenido acercamientos con varios países, como les mencioné, con Estados Unidos, con Reino Unido, con países de la Unión Europea, para poder ir viendo el tema de seguridad y de comercio también. Así que mi política de gobierno es de apertura hacia todas las economías, siempre con el respeto a la autodeterminación de cada pueblo. Muchas gracias por su respuesta, candidata. Perfecto. Raúl Torres, de Administración de Empresas, pregunta lo siguiente. Ecuador ha tratado de unirse a la Alianza del Pacífico en los últimos años. ¿Cuál será su política internacional y económica respecto a esta alianza? ¿Seguirá tratando de ingresar o cuál va a ser su futuro plan para este tipo de alianzas? Bueno, la Alianza del Pacífico, al igual que el acuerdo con China, que aún no llega a la Asamblea Nacional, y muchos otros que están pendientes, Costa Rica, los revisaré, sí. Y en todo aquello que sea beneficioso para el Ecuador, pues vamos a seguir hacia adelante. Pero si algo no es beneficioso para el país y que las condiciones nuestras, lo único que me van a llevar es a malas condiciones de la economía, de la seguridad social, de la sociedad en sí, el desarrollo económico y productivo del Ecuador, pues no avanzaré. Pero como les mencionaba, yo ya he tenido acercamientos con varios países, siempre buscando las condiciones dignas y mejor para el Ecuador. Muchas gracias, candidata, por todas sus respuestas. En calidad del tiempo, ya se finalizaron todas las preguntas de parte de los estudiantes hacia su persona. Muchísimas gracias por el espacio y por habernos informado sobre su plan de gobierno, el cual nos ayudará a tener un voto informado. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por su tiempo. Gracias. Quiero contar con alguien como yo, que sienta como suyo mi dolor, que en cada rostro vea Ecuador y cuando vea Ecuador me vea a mí. Es un sentimiento imparable que nace en la tierra, llega el sol.
Somos un tren de sueños, imposible de detener. La pesadilla llegó a su fin. Empecemos a dibujar el porvenir.